Entonces, ayer nos habíamos quedado, les subí el video de la clase de ayer y como yo no me di cuenta de que se había cortado, entonces yo terminé un poquito más de explicar esto y entonces lo pueden encontrar en la parte final del video de la clase de ayer. ¿Sí? Ok. Entonces, la idea es de que estábamos diciendo, ¿no? De que si yo tengo... Acá. Yo tengo entonces a esta altura, está aquí a esta altura, aquí. Yo tengo 360 grados, esto viene siendo igual a tener 2pi en radianes. Y esto sale de que yo tengo un círculo. Al círculo yo le marco un radio. El radio es igual a 1. ¿Sí? Entonces, para dar una vuelta completa necesito dar 360 grados y esto viene siendo igual al perímetro, ¿no? El perímetro de un círculo es 2pi por el radio. Entonces, si yo digo que el radio tiene un valor de 1, entonces esto se vuelve adimensional y esa es la manera como se trabajan estos problemas. Aparte de eso, pues como pueden ver, hay unas conversiones que les estoy dejando para que puedan convertir de radianes a hertz o a revoluciones por minuto, y entonces aquí estas salen como de una revolución por minuto, pues viene siendo 2pi entre 60, y esto es en radianes por segundo para iniciar. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Ok. Entonces la idea es de que queremos hacer este problema. Entonces en este problema el mecanismo de una ventana de auto se muestra en la figura. Permítame, siempre se me escapa esto. Okay. Entonces, el mecanismo de una ventana de auto se muestra en la figura. La manivela gira al engrane pequeño en C. O sea, este manivela gira a este engrane, el cual gira al engranaje S, este de aquí. Así rotando la palanca fija AB, que eleva al riel D sobre el cual reposa la ventana. La ventana está libre para deslizarse sobre este riel. Si la manivela esta gira en esta dirección a una velocidad de 0.5 radianes por segundo, determine la velocidad de los puntos A y E y la velocidad de la ventana, ¿sí? La velocidad de la ventana cuando este ángulo es de 30 grados. Entonces, Profe, mándame. no sé los demás compañeros, pero yo lo veo como que muy trabado, como si fuera pausado. Se escucha muy bien, y la calidad se ve bien, pero se ve como que muy cortado. Sí, no, el día de hoy he tenido también muchos problemas del internet, entonces, pues lo más probable es que estemos así como que entrecortados. La cuestión es de que lo estoy grabando, entonces lo que quede grabado también lo voy a subir también a la página del canal, ¿no? Entonces, nada más quiero borrar esto para poderme hacer del espacio suficiente para darle la explicación. Entonces, voy a tratar de no hacer movimientos bruscos para que me puedan ver. Ok. Entonces, lo primero que tenemos que reconocer, ¿no? Voy a tratar de como que medio dibujar un poquito el pedacito del engrane, ¿no? Entonces, yo tengo aquí un engranaje, ¿sí? Está un poquito feo. Entonces, este gira sobre este centro, que tiene una manivela para acá. ¿Sí? Y para acá. Entonces, directamente abajo de este, ¿sí? Hay otro eje. Y directamente debajo de este se encuentra el otro. Entonces, aquí tengo otra barra que es paralela a la anterior. Y esta gira sobre este centro. Y aquí estas están unidas a esta otra barra. Y esta es la que contiene al elevador, ¿no? Esta es la pieza del elevador. Bueno, aquí tengo otro engranaje, ¿sí? Que tiene un centro acá y luego tiene una palanquita aquí con la cual la estoy moviendo, ¿no? Y luego me dicen que esa velocidad, como que me salió un poquito del diagrama, pero entonces esta velocidad de aquí es de 0.5 radianes, ¿sí? 0.5 radianes. Vamos a escribirlo como el 0.5. 0.5 radianes por segundo. Entonces, esta es una velocidad angular. Esta viene siendo W. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Permítame un segundito, que estamos bien. Espérenme, déjame, quiero... Ok. Con tanta ventana.
Aquí así. Ok. Entonces, ¿qué velocidad va a tener un punto que está en el contacto de estos dos engranes? ¿Cómo calculo esa velocidad? Entonces, yo estoy diciendo que yo quiero calcular una velocidad lineal. ¿Sí? A esta altura está bien. Que la velocidad lineal es entonces D, sale de multiplicar la velocidad angular por el radio. Entonces, me están indicando el radio también del diagrama. Me dicen que mide 20 milímetros. Este tiene 20 milímetros. Otra vez. Este mide 20 milímetros y este otro de acá mide 50 milímetros. ¿Sí? Ok. Entonces, para calcular la velocidad lineal, la velocidad que va a tener este componente aquí, este punto de aquí, en esta dirección, ¿sí? Esta velocidad es la que estoy calculando aquí. Esta. Entonces, para hacer ese cálculo, entonces tengo que tener que la velocidad va a ser igual a la velocidad angular de 0.5 radianes por segundo multiplicado por el radio que me dicen que son los 20 milímetros y lo ponemos de una vez para que nos quede en metros, ¿no? Entonces, aquí está en metros. Y entonces esto me va a decir entonces que voy a tener una velocidad de 0.01 metros por segundo. Esta es la velocidad que tiene en esta dirección, este punto que se encuentra aquí. Ese punto es el contacto entre estos dos engranes. Entonces ahora, el otro engrane, ¿qué velocidad va a tener? ¿Qué velocidad angular va a tener el engrane que está marcado como S? ¿Sí? Esta es la velocidad angular que se marca como C. Ahora, ¿qué velocidad angular va a tener el engrane S? Entonces, para calcular S, lo que tengo que hacer es otra vez agarrar la velocidad y dividirla entre el radio. Pero entonces este radio de C, este va a ser el radio de S. Pero esta velocidad es la misma. Entonces ahora voy a tomar el 0.01 metros por segundo y lo voy a dividir entre el radio, que quedamos que era 0.05 metros. ¿Sí? Entonces de esto me va a decir entonces que la velocidad angular que tiene esta, que tiene S, ¿sí? Voy a venir aquí arribita, bueno aquí, que la velocidad angular de S viene siendo igual a hacer esta operación. Y entonces me queda un valor de 0.2 radianes por segundo. Entonces, otra vez, aquí el chiste es de que estos engranes están en contacto. Entonces, el punto este tiene la misma velocidad tanto en el engrane C como en el engrane S. ¿Sí? Entonces, esta velocidad la comparten. En este punto tiene la misma velocidad. Un engrane no se está deslizando con respecto al otro engrane, entonces tiene que tener la misma velocidad. Esa velocidad está dada por agarrar esta velocidad angular y multiplicarla por el radio y me da esa velocidad lineal, ¿sí? La velocidad tangente a ese punto de contacto. Entonces, esa velocidad debe de ser la misma velocidad que tiene el engrane S, pero para ver la velocidad angular lo divido entre el radio y entonces obtengo una velocidad angular de punto, yo creo que la podría poner por aquí, WS, de 0.2 radianes por segundo. ¿Sí? Esta que acabo de anotar aquí. Ok. Entonces ahora la pregunta es, ¿qué velocidad angular debe de tener esta palanca? Esta que está marcada aquí. ¿Sí? Esta. Entonces, como esta palanca está sujeta a este engranaje, entonces la velocidad angular de esta es igual a la velocidad angular de S. Entonces, esa normalmente la marco así, como que la W de S, o sea, la velocidad angular de S debe ser igual a la velocidad angular del brazo que está marcado como AS. ¿Sí? Entonces, esta va a ser igual otra vez a 0.2 radianes por segundo. Ahora, la pregunta aquí es, ¿qué velocidad va a tener aquí? Entonces, esa velocidad, otra vez, debe de ser perpendicular al radio de giro. Entonces, quiere decir que estoy hablando de una velocidad que tiene un ángulo aquí. ¿Sí? Ese ángulo está marcado por el ángulo que me indicaron aquí de los 30 grados. Entonces, este ángulo que forma aquí va a ser los 30 grados. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Alguien se me perdió con ese cálculo del ángulo? Ok. Profe, ¿dónde estás sacando los 30 grados? Los 30 grados vienen en el problema.
Aquí, déjame, viene aquí un Ah, pedacito, ok. dice aquí a mero abajo. No, es que no me lo alcanza a salir, pero está, Ah, ahí está el 30. ¿Sí? sí. Ok, me ¿Y tengo eso que... se van a ir para arriba? O sea, ¿lo cambia? No ¿No precisamente los va que a lo tomar cambie, allá abajo? pero es el ángulo, ese es el pedacito que quería preguntar. Entonces voy a hacerles aquí el Sí. diagrama. Si yo tengo aquí este eje para acá, ¿sí? Y luego yo tengo este eje para acá, ¿sí? Entonces digamos que esto lo voy a levantar, ¿sí? Entonces, lo que lo levante aquí, ¿sí? Lo que lo mueva así, esta distancia de aquí va a ser la misma distancia o el mismo ángulo que lo mueva aquí, ¿verdad? ¿Hasta ahí vamos? Ok. Entonces, si yo a este ahora le pongo uno que sea paralelo aquí, a este, entonces se puede ver que este ángulo es este ángulo también. ¿Sí? Entonces, este es el ángulo de los 30 que forma aquí este pedacito, que forma este de 30, que sería entonces aquí el de 30. Y para contraste, entonces, el que me queda de este lado, déjenme les voy a poner otro color un poquito más notorio, un color que contraste con el azul. Este de aquí debería de medir 60 grados, este de aquí debería de medir 60 grados, igual este de aquí debería de medir 60 grados. Ok, entonces estoy diciendo que se mueve. Entonces, este arreglo que tiene, era lo que estábamos viendo ayer, de que tiene esta forma paralela. Entonces, esto quiere decir que cuando gire, este brazo que está marcado como D, o sea, DE, o sea, de D a E, por cierto, aquí ni los marqué, esta vendría siendo marcada como A, esta está marcada como A, y esta está marcada como E, y este de acá está marcado como D. Pero entonces este brazo de aquí, este solamente se va a permanecer vertical. Y entonces por eso tenemos una rotación curvilínea, perdón, tenemos una traslación curvilínea. Sí, se está trasladando, pero el ángulo de D a E no va a variar. Y eso se permite porque yo tengo que estos dos ejes están alineados y que estas dos barras son paralelas. Pero eso tiene que ver con el mecanismo. Entonces, ¿alguien tiene un problema para imaginarse el mecanismo? Ok. Entonces voy a seguir adelante. ¿Alguien tiene problema otra vez para cálculo del ángulo? Se les cortó. Se me corté. ¿No me oyen? Se Sí, cortó se cortó el cacho. como Se 10 trabó segundos, un profe. cacho, ajá. Ok, entonces medio repito. Entonces, estas barras, este movimiento se va a hacer solamente vertical conforme estas barras giren hacia acá, porque estas barras están en el mismo eje y porque estas barras son paralelas. Entonces, esto es lo que permite que este eje siempre permanezca vertical. ¿Alguien tiene problema para visualizarlo? Entonces, eso es porque estas longitudes son iguales y porque estos ejes están iguales y porque son paralelas. ¿Sí me explico? Entonces, se cumple este cuadro, se hace una especie de rombo, ¿no? Entonces, este rombo nada más va a permitir que se mueva así. ¿Sí? Entonces, va a estar así o va a estar así. Pero esta mano, esta, siempre va a estar vertical. ¿Sí? Ok, pero entonces, tengo que la velocidad de este engrane está girando hacia acá. Entonces, cuando gira hacia acá con esta velocidad angular, la multiplico por el radio y me da la velocidad lineal que tengo aquí en el contacto entre un engrane y el otro. Entonces, ahora que ya tengo esta velocidad con este radio de giro que tiene este engrane, este en particular, que está marcado aquí en el diagramita como esta distancia, este radio, ¿sí? Este radio de aquí, puedo obtener ahora la velocidad angular de ese engrane, el engrane S. Y es simplemente la velocidad dividida entre ese radio. Entonces me da esta velocidad, que era la que teníamos, dividida entre ese radio, y me va a dar una velocidad angular. Bueno, entonces ahora, como esta barra que está marcada como SA, está sujeta al engrane S, entonces esta barra va a tener la misma velocidad angular de 0.2 radianes por segundo. Está como que se ve feíto, pero es un 2. ¿Ok? Ahora la pregunta es, ¿qué velocidad va a tener en este punto, en esta dirección, perpendicular a este radio? Esto tiene que ser perpendicular, esta de aquí. ¿Sí me explico? Ahí se los voy a marcar para que sea más obvio. ¿Qué les parece este color? Bueno, este color de aquí, que es más obvio. Este de aquí debe de formar 90 grados. Aquí debe de haber 90 grados. Otra vez, perpendicular al radio, voy a tener la tangente. La velocidad es tangente al radio de giro. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Entonces, ¿cómo calculo esa velocidad? Y aquí tenemos una serie de ejemplos de cómo calcularla. ¿Nadie? Sí, ya me vi que estoy congelado. ¿Ok?
Entonces, para calcular esa velocidad, esta velocidad que tenemos aquí, y la podríamos considerar como que la velocidad de A, ¿no? Ahí le voy a poner para ponerle un nombre e identificarla de estas otras de acá. Entonces, esa la voy a llamar velocidad de A, de este punto hacia allá. ¿Sí? Ok. Este va a ser igual a tener, voy a repetir esta, ¿no? La velocidad angular de esta barra, que es AS, que es de 0.2 radianes por segundo. Y ahora esta la voy a multiplicar por el radio. ¿Qué radio voy a utilizar? ¿No? El del engrane grande, profe, el de 0.05 metros. 0.5, no, porque estás hablando de este engrane de aquí. Entonces, esta sería la velocidad sobre esta superficie. ¿Sí? Si utilizo un radio de 0.5 metros, estoy utilizando esta superficie. O sea, sería la velocidad que tiene aquí. No sé si se alcanza a apreciar. Les voy a dibujar un poquito más grande. Voy a borrar el diagrama de los ángulos. O es más, lo voy a hacer un poquito más notorio. ¿Sí? Para que como que quede claro ese. Pero entonces, si yo tengo este es el centro de giro de una barra. Y aquí voy a dibujar la barra para acá. ¿Ok? Entonces, esta es como que la posición 1. Y ahora voy a querer que esté en la posición 2. ¿Sí? Ok. Entonces, este de aquí tiene que girar para acá. Y si yo tengo un punto medio aquí, este tiene que girar para acá. Entonces, lo que es constante de esta barra va a ser la velocidad angular. Va a ser la misma velocidad angular. Todo este cuerpo tiene la misma velocidad angular. ¿Qué quiere decir? Que está girando a la misma velocidad todo el cuerpo rígido, no va a cambiar eso. Pero ¿cómo van a ser las velocidades? Bueno, pues resulta que perpendicular a esta, perpendicular aquí, yo voy a tener una velocidad. Y esta velocidad normalmente lo que hacemos es marcarla pues hasta esta raya de referencia. Y de este otro va a tener una velocidad y la barra también otra vez la marcamos hasta que tiene alineación con esta línea de referencia. Entonces vemos que esta velocidad en este punto tiene una proporción con esta velocidad en este otro punto. Y la proporción está dada por este radio, la distancia que tiene del giro. Aquí, ¿cuál sería la velocidad? Sería 0, porque no tengo nada de radio. Si aquí estoy a la mitad de la distancia, entonces tendría la mitad de esta velocidad. Si estoy a la mitad de la barra, entonces esta velocidad va a ser la mitad de esta velocidad, porque es directamente proporcional al radio. Entonces lo mismo sucede aquí, ¿no? Aquí la velocidad es la misma, la velocidad lineal es la misma para el engrane C que para el engrane S. Para el engrane C tengo esta velocidad angular. Y para que esto se cumpla, entonces S tiene que tener una velocidad angular más chica. ¿Por qué? Aquí podríamos ver, ¿no? Que cuando pasa un diente de engrane de C, pasa un diente de engrane de S. Entonces, cuando se mueve uno con respecto al otro, tienen que estar alineados. Entonces, como este es más grande que el chiquito, entonces el más grande tiene que tener una velocidad angular más chica. Pero esta velocidad angular, otra vez, como este engrane y esta barra son una sola pieza, están unidos, entonces quiere decir que la misma barra tiene también la misma velocidad angular. Entonces, por eso decimos entonces que la velocidad angular de este engrane es igual a la velocidad angular de esta barra. Y como están unidas a esta, pues entonces esta barra de abajo también va a tener la misma velocidad angular, pero no la necesitamos. Entonces, nada más anoto esta. Pero ahora quiero ver la velocidad en este punto. Entonces, por esta proporción en los radios, entonces esta velocidad va a ser igual a esta velocidad angular multiplicada por ¿cuál radio? Entonces, no puede ser el mismo de 50, ¿verdad? Porque el de 50 es este de aquí, este radio. Entonces, yo no quiero este radio de aquí a aquí de 50 milímetros, sino que yo quiero un radio que va desde aquí hasta acá. ¿Sí me explicó? Entonces, ese radio, ¿cuánto mide? Que viene siendo el brazo de palanca que tiene la barra. 200 milímetros. Son los 200 milímetros, ¿no? Entonces, este de aquí lo voy a multiplicar por el radio y así lo marcamos RAS. Entonces, la velocidad de A va a ser igual a la velocidad angular de 0.2 radianes por segundo
multiplicado por el radio de 200 milímetros, entonces es 0.2 metros para que nos quede. Entonces la velocidad en A termina siendo 0.4 metros por segundo. ¿Sí? Y tiene sentido, ¿no? Que la velocidad que yo tengo aquí, ¿sí? Esta velocidad de aquí debe ser igual a la velocidad que yo tengo aquí. ¿Sí? Y entonces esta velocidad, esta chiquita de aquí, corresponde a la velocidad que tendría aquí, y esta debería ser igual a esta. No sé si esto también queda obvio, ¿no? Que si yo tengo un círculo, y entonces el círculo tiene una determinada velocidad angular, ¿sí? Tiene una W, entonces yo voy a tener una velocidad aquí. Pero esta velocidad va a ser la misma velocidad que aquí, va a ser la misma velocidad que aquí, y va a ser la misma velocidad que aquí. Todo punto que tenga el mismo radio va a tener la misma velocidad. Entonces lo mismo sucede aquí, ¿no? Esta velocidad es la velocidad que tiene aquí. Esta velocidad es la misma velocidad que tiene aquí. Y luego esta velocidad, por estas proporciones, saco esta velocidad de aquí. Y es este valor de 0.4 metros por segundo. Okay. Pero ese 0.4 metros por segundo, pues tiene un ángulo, ¿no? Entonces quedamos que estaba así, que tengo este de acá, y entonces este vaso de aquí, esta velocidad, esta de aquí, viene siendo esta velocidad en esta dirección. Este es BA. Y dijimos que formaba un ángulo de 30 grados. Aparte de eso, nos dice el enunciado que el vidrio que está aquí se le permite deslizar. Entonces, la verdad es de que este vidrio solamente va a ir hacia arriba y hacia abajo, porque está pues empotrado en el marco del carro, ¿no? Pero esta palanca va a hacer esto. ¿Sí? Lo que pasa es de que el vidrio lo permite deslizarse adentro de este riel, aquí. Ok. Entonces, esta manivela, este punto, tiene esta velocidad. ¿Sí? Ahora, la pregunta es, ¿qué velocidad tiene hacia arriba? ¿Cómo la calculo esa? Pues lo que tengo que hacer ahora es descomponerla, ¿no? Entonces yo podría decir que voy a tener del riel, o sea, de este riel DE, voy a tener una cierta cantidad de velocidad para acá. Esta va a ser la velocidad en X. Y voy a tener una cierta cantidad de velocidad en Y. Esta es la velocidad que me están preguntando. Me dicen, determina la velocidad de los puntos A y E. O sea, las velocidades de A y E. Y la velocidad de la ventana cuando θ es igual a 30 grados. Entonces, la velocidad de A y E es esta velocidad. Esta es la velocidad que lleva A y esta va a ser igual a la velocidad que lleva el punto E. ¿Sí? Este de aquí. Esta velocidad es la misma velocidad que tiene este de aquí. ¿Sí? E y A se están moviendo en esa dirección a esta velocidad. Pero ahora me preguntan el de la ventana. El de la ventana lo calculo con esta descomposición, porque la ventana no la permito que se mueva en la dirección X, solamente se puede mover hacia arriba. Lo que detiene a la ventana, pues viene siendo el marco de la puerta del carro. Entonces, esta velocidad, ¿cómo la calcularía entonces? Entonces, me va a quedar simplemente que la velocidad de la ventana, aquí cabemos todavía, que la velocidad de la ventana va a ser igual a tener la velocidad de A multiplicada por, ¿cuál? ¿Seno o coseno? ¿Seno o coseno? Porque dije la última palabra, ya me quedé picado. Entonces, si este es el ángulo, este es el cateto adyacente y este es el opuesto. Y quiero esta distancia. Entonces, quiero el cateto adyacente. Y el cateto adyacente va con coseno. Coseno. Coseno del ángulo. Entonces, coseno de 30 grados, ¿cuánto me da? Es como que un numerito muy común. .89. No, ese es el otro, ¿no? Coseno de 30 grados. 86, Perdón, 86. este es el seno. Seno es la mitad. Sí es el punto 86. Ok. Entonces multiplicamos ahora. Se me hace que aquí tengo. Aquí me falta un 0. Aquí estoy checando que me falta un 0 en la multiplicación. Aquí lo acabo de comparar con mis notas. Este de aquí debe ser 0.04. Ok. Entonces aquí lo que voy a hacer entonces es que la velocidad de B, qué penita si me va a caber, que la velocidad de la ventana va a ser igual al 0.04 metros multiplicado por el coseno de los 30 grados. Y entonces la velocidad de la ventana viene siendo
0.034 metros por segundo. Este casi no se ve. Déjenme, se los vuelvo a calcar. Entonces, la velocidad de la ventana termina bien siendo 0.034 metros por segundo. Y como esta es en la dirección Y, entonces hacia arriba. Y esa es la respuesta del problema. Ok. Entonces, aquí con lo que muchas veces se atoran los alumnos es precisamente para imaginarse esta conexión, ¿no? La velocidad que tienen en este punto de contacto es la misma para los dos. La velocidad lineal. La velocidad angular es diferente porque tienen diferentes radios. Entonces, con esta velocidad angular y este radio, puedo calcular la velocidad lineal. Con esta velocidad lineal y este radio, calculo ahora la velocidad angular de este engrane. Y con esta velocidad angular y con esta distancia, ahora encuentro la velocidad lineal de la punta de la barra. Esta velocidad debe ser la misma para las dos y eso tiene que ver con el arreglo geométrico que tenemos, ¿no? De que se comparten los ejes, estas barras son paralelas. Entonces, la velocidad de A es igual a la velocidad de E en esta dirección. Si quisiera descomponerla en XY, pues nada más tendría que hacer la misma operación, pero aquí básicamente ya hice una parte de la operación. Esta vendría siendo la velocidad en la dirección J, ¿no? La dirección Y. Ahora, me preguntan por la velocidad del vidrio. El vidrio nada más se puede mover hacia arriba y hacia abajo, no está restringido. Entonces, lo que hago es descomponer la velocidad que tengo en esta dirección, descomponerla en la dirección de la Y. Y es lo que obtuve aquí. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna duda al respecto? ¿Algo? Profe, ahí ¿por qué en la WS es la velocidad sobre el radio? La WS acá. ¿Cuál W sobre radio? Espérate, ya. ¿Esta de aquí? A ver. Sí, ahí está, la velocidad de ese, del engrane grande. La velocidad del engrane grande es igual a la velocidad de esta sección AS. Porque todo el cuerpo va... No, de la otra, de la que está abajo a su ¿Esta de aquí abajo? Ah, ok. Esta la divido para... Sí, esa. O sea, es la diferencia entre estas dos, ¿no? Aquí estoy diciendo que estas deben de compartir la misma velocidad. Esta velocidad es la velocidad lineal que está compartida entre los dos engranes. Entonces, esta, para obtenerla, o sea, esta viene de la ecuación, déjenme se las escribo, de donde voy a decir que tengo ahora WC es igual a la velocidad dividida entre el radio C. Entonces, estas dos ecuaciones son las que son semejantes. ¿Sí? Pero esta es la que son, para las dos, es la misma velocidad. Esta velocidad y esta velocidad son las mismas. Son las mismas porque es el punto de contacto y como son engranes, no se desliza uno con respecto al otro. Entonces, con esta ecuación la despejé y entonces puedo obtener la velocidad. Esta velocidad se comparte con el otro engrane. Entonces, con esta velocidad encuentro ahora la velocidad angular de ese engrane. Ah, ok, la fórmula original es WC es igual a B entre el radio. O sea, la ecuacióncita original, así sin ninguna alteración, te la voy a escribir aquí en este pedacito, pero la ecuación original te dice eso, que es W, la velocidad angular, es igual a la velocidad lineal dividida entre el radio. Entonces, pues nada más depende de la combinación, ¿verdad? O tengo que utilizar la velocidad al radio correcto. Es, por ejemplo, lo que nos sucede aquí, ¿no? Estas velocidades son proporcionales al radio. Entonces, si voy a calcular con este radio, voy a calcular esta velocidad. Si calculo con este radio, voy a calcular esta velocidad. Entonces, una cosa semejante estoy haciendo aquí con los engranes, ¿no? A lo mejor otro dibujo... Sí, ya, profe, gracias. ¿Sí? Ok. ¿Ya? ¿No tenemos duda ya sobre este? Me brinco el que sigue. Nos quedan poquitos minutos. No, yo sí, profe. Sí, pregúntame, dime. Mire, por ejemplo, ahí cuando empieza a hacer velocidad igual a WC por RC, que sale 0.5 radianes sobre segundos y lo multiplica por 0.02, muy al principio. Sí. Ok, es radianes sobre segundo. Yo no sé, pero no, batallo mucho para verlo en las unidades. ¿Por qué lo pasamos a metros sobre segundo?
dónde queda o es nomás por cuestión de lógica del ejercicio? Bueno, ahí la verdad es que me lo comí, pero aquí, como para hacer un poquito más fácil los cálculos, normalmente uno utiliza metros, ¿verdad? Es como que convención, pero lo pudimos haber resuelto en milímetros. Lo que pasa es de que me hubiera dado milímetros por segundo y esas son unas unidades muy extrañas, ¿no? Entonces, para que nos quede algo un poquito más como que es más fácil de imaginárselo, pues lo hacemos en metros por segundo. Pero la verdad es de que pudiste haberlo trabajado todo el problema con milímetros y te va a dar la misma respuesta, pero las unidades diferentes. Ahora, este punto 02, pues es precisamente el radio que nos dijeron que tenía este engrane. Este engrane nos dijeron que tenía 20 milímetros. Y entonces los 20 milímetros convertidos a metros, pues son estos. Esta tiene unidades de metros. Entonces, estos radianes era el pedacito que les explicaba al principio de la manera como hacemos las conversiones de 360 grados, los convertimos a radianes. Y entonces es la manera como hacemos adimensional el problema. Y entonces los radianes básicamente se te van a desaparecer de la ecuación. O sea, el radian, ya, no lo comimos. Y quedaron los metros sobre segundo. Entonces, estos radianes sí pueden ser confusos porque pues parece ser que mágicamente entran y desaparecen, ¿no? Pero la cuestión es de que estoy convirtiendo una velocidad angular a una velocidad lineal y es donde ya se desaparece. Cuando ahora hago la conversión de una, o sea, si lo hago, por ejemplo, aquí me hace que es un poquito más notorio, ¿no? Aquí tengo metros sobre metros. Entonces, ¿qué me debería de quedar de unidades? Pues se deberían de cancelar y nada más me debería de quedar algo así como que nada arriba de segundos. Y ahí es donde está el radianes. Y esos radianes, otra vez, pues salen de una conversión adimensional del giro. No sé si me expliqué. Pero sí, la verdad es de que tienen que tener un poquito de cuidado de qué pasó con el radian. ¿Sí? Aquí tengo radianes por segundo, lo multiplico por metros y desapareció el radian. Y me queda la velocidad en metros por segundo. Y luego aquí tengo la misma velocidad en metros por segundo, la divido entre metros y me aparece otra vez radianes por segundo. ¿Sí? Entonces, eso sí, esa conversión de la unidad es, pues sí, a veces es un poquito confusa. Pero sale de que estoy haciendo la conversión de una velocidad angular a una velocidad lineal o de una velocidad lineal a una velocidad angular. Y lo que sucede es esto, de que me queda así como que metros entre metros. Y entonces esos se deberían de desaparecer, pero yo tengo una velocidad angular. Entonces ahí aparece. ¿Sí? La misma conversión van a encontrar cuando estén haciendo una aceleración angular. La aceleración angular vendría siendo dada en radianes por segundo al cuadrado. Y entonces cuando hacen la conversión, porque lo multiplicarían por ese mismo radio, y entonces ahora otra vez les quedaría así como que nada arriba de segundos al cuadrado. Ese nada en realidad es radianes. ¿Alguna otra pregunta? Ok. Entonces lo que me gustaría es ponerles... empezar a explicarles este otro diagrama, ¿no? Para que como que se vea la conversión. Entonces, igual que como habíamos visto en el ejemplo que tengo, creo que alcanzan a ver un pedacito de aquí, bueno, donde está el engrane que está conectado a la palanca, entonces se consideran como una sola pieza. Bueno, entonces aquí tengo un ejemplo donde tengo este engranaje, donde de este lado, del lado B, tiene una cierta cantidad de engranes o de dientes. Tiene un determinado radio. Este radio es más grande que el radio que tiene de este otro lado, pero esta flecha, así se le llama, esta flecha es una sola pieza, pero de este lado tiene un engranaje y de este otro lado tiene otro engranaje. De este lado tiene un radio y de este otro lado tiene otro radio. Entonces, la manera de resolver a pues es semejante a cuando tengo estas palancas, ¿no? Entonces, lo que voy a decir entonces es de que la flecha está girando con una velocidad angular constante. O no recuerdo si es constante en este problema, pero la velocidad angular está dada en Ws, ¿no? Pero de ahí, con respecto al radio que tiene en esa sección de la flecha, es como voy a calcular la velocidad angular que tiene en ese momento. Entonces, por ejemplo, este está girando. A mueve a B. Entonces, A va a tener una velocidad angular y aquí en este punto de contacto van a compartir la misma velocidad lineal. Otra vez, vendría siendo la velocidad tangente al punto de contacto, ¿no? Aquí. Y hacia afuera, pues se vería. Entonces, esta velocidad, ahora con respecto al radio que tiene en B, me va a dar una velocidad angular de la flecha. La velocidad angular de la flecha, toda la flecha va a tener esa velocidad angular.
Entonces, ahora, toda la flecha tiene una velocidad angular, entonces en este punto de aquí voy a tener una velocidad lineal diferente a la que tenía en el contacto entre A y B, porque C tiene un diámetro más chiquito que B. Entonces, ahora, C y D comparten, tienen punto de contacto, no hay desliz, entonces la velocidad lineal que haya en este punto de contacto va a ser el mismo para D y para C. Pero ahora, con esta velocidad lineal en el punto de contacto y con el radio del engrane D, voy a sacar la velocidad angular de la flecha marcada como FD. ¿Sí? ¿O se les hace un poquito confuso? ¿Requiere de un poquito más de diagrama? A ver, Valeria, que es muy aventada para preguntarme. Profe, Dime, Vale. a mí sí se me hizo confuso eso, aparte de que se le cortaba mucho y no lo entendía bien. Sí, estoy seguro de que sí, No. porque se está entrecortando. Yo estoy seguro de que sí hay un porqué. Entonces, no se preocupen porque este problema es el que vamos a resolver la próxima clase. Espero yo que para mañana tengamos, perdón, no, sí, mañana. Para mañana yo espero que tenga mejor conexión para que podamos entendernos mejor. De todos modos, estoy grabando lo de ahorita y se los subo más a ratito, tal cual estén, y se los voy a editar, se los voy a subir tal cual porque para que puedan pues escuchar completo, ¿no? Porque está entrecortado. Ahí les pido unas disculpas. Yo no soy dueño de Telmex. ¿Algo más? Ok. Bueno, pues entonces ya se nos va a cortar. Y les voy a subir entonces el video para que puedan escuchar completamente este pedacito de la explicación. ¿De acuerdo? Profe, ¿el examen va a profe. ser mañana? No, el examen está programado para el lunes. Profe, Ah, ok. Mándeme, vale. estos temas, este ejemplo y el pasado, el primero, son de la unidad 2 ya, ¿verdad? Ya son de la unidad 2. Lo que pasa es de que como utilizan mucho estos conceptos de la velocidad lineal y de la velocidad angular, entonces se repiten uno de los conceptos del anterior. Y he estado haciendo énfasis en esto de que la velocidad es tangencial y la dirección normal al radio. Entonces eso les debe de servir para lo otro. Me queda pendiente de subirles un video más acerca de la unidad anterior. Y no sé si se dieron cuenta de que hoy a mediodía subí otros 2 videos acerca de la unidad anterior. Sí, ya los vi, los profe. vi. Ok, entonces pues por favor véanlo, si tienen dudas, pues otra vez mañana, si tienen dudas, les atiendo las dudas, ya sea de lo que estamos viendo o de la unidad anterior, y pues hasta ahí llegamos. ¿Sí? Ok, Otra vez, si tienen dudas, no duden en mandármela en chat personal y la contesto en el foro para que lo contesten, para que lo vean los demás. sale, profe. Ok, entonces que estén bien. Nos vemos mañana. Hasta profe, hasta mañana. Hasta luego, profe. Hasta mañana, No, profe. Hasta mañana, profe. Hasta mañana.